Muy nos sumergimos en una fuente que me parece fascinante. No es un estudio académico ni un informe de mercado, sino algo mucho más cercano y diría más real. ¿Mucho más de andar por casa? Exacto. Es la experiencia de un inversor particular, documentada con todo detalle en una entrada de su blog personal. El artículo se titula 10 años invirtiendo y fue publicado el 6 de octubre de 2025. Y eso es lo que lo hace tan valioso. Lo fascinante de una fuente como esta es su honestidad. A menudo se habla de inversión en términos de cifras, de estrategias abstractas, ¿no? Sí, Pero aquí vemos el componente humano, o sea, cómo las emociones, las decisiones vitales y los errores inesperados moldean el camino de un inversor. Es un reflejo muy útil de lo que significa invertir a largo plazo en el mundo real. totalmente. Esa es la clave. Nuestra misión hoy no es dar una guía teórica, sino desgranar una década de altibajos, errores de principiante, momentos de euforia y lecciones aprendidas. Queremos extraer las claves de esta evolución, desde esa primera compra de acciones hasta una estrategia mucho más consolidada. Pues vamos a ello. Pues empecemos por el principio de todo. El viaje arranca, como decíamos, el 6 de octubre de 2015. El kilómetro cero. Eso es. Y lo hace con una operación muy concreta. La compra de 100 acciones del Banco Santander a 5 euros cada una. Incluso menciona el coste de la comisión, 7,77 euros. Es un inicio de manual, vamos, un clásico absoluto. Una empresa del IBEX 35 muy conocida por el público general. Lo más familiar. Claro, refleja esa tendencia habitual de empezar por lo que uno cree que conoce. Y la mención de la comisión, es muy relevante para entender los costes iniciales que afronta un inversor minoritario. Pero no todo fue un camino de rosas. El autor describe una auténtica montaña rusa emocional. Me lo imagino. Cuenta que hubo momentos de sentirse un experto en bolsa tras un par de aciertos. La trampa más peligrosa. Confundir la suerte con la habilidad. Totalmente. Y luego fases de frustración, llegando a pensar que la inversión, que no era para él. Eso también es muy común. La sensación de que el mercado es irracional y que no tienes control sobre nada. Y describe días de volatilidad extrema. Habla de caídas del 5% en un día o hasta de un 25% en una semana durante la crisis de la COVID. Uf, Pero también, ojo, momentos de euforia, como una revalorización de 7.500 euros en una sola jornada. 7.500 euros en un día. Eso te puede descolocar por completo. Ya te digo, al final, él admite haber cometido errores de principiante, pero asegura que hoy tiene una filosofía de inversión mucho más sólida. Aquí lo interesante es ver cómo esas experiencias, tanto las buenas como las malas, son el verdadero motor del aprendizaje. La teoría te prepara, pero es la volatilidad vivida en primera persona la que forja una estrategia resistente. Claro. El objetivo no es evitar el miedo o la euforia. Bueno, no es tanto evitarlos como aprender a gestionarlos. Vale, avanzamos un poco en el tiempo. Llega un momento clave en 2019 que lo cambia todo. La vida real. La vida real. La compra de una vivienda. Y el impacto fue directo. Se vio obligado a vender una parte importante de su cartera, acciones y criptomonedas, para hacer frente a la operación. Claro. Y esto redujo, lógicamente, su patrimonio invertido de forma significativa. Esto plantea una cuestión muy importante. El equilibrio entre los objetivos vitales y los objetivos de inversión. Demuestra que una estrategia financiera no puede vivir aislada. Exacto. Lo destacable aquí es su capacidad para reanudar el ritmo de inversión después de un desembolso tan grande. Eso sí que es un signo de disciplina y de compromiso a largo plazo. Y poco después, a principios de 2020, hay otro cambio estratégico fundamental. Justo antes de la que se lió. Justo antes. Da el paso a la gestión pasiva. Realiza su primer aportazo a un fondo indexado, primero a través de Openbank, y luego, buscando optimizar, mueve la inversión a MyInvestor. Si conectamos esto con el panorama general, este es un paso hacia una mayor madurez como inversor. ¿En qué sentido? Pues pasar de elegir acciones individuales a incluir fondos indexados suele implicar un reconocimiento de la importancia de la diversificación y de la reducción de costes. Es un movimiento hacia una estrategia más sistemática. Pero 2020, como decíamos, tenía preparada otra sorpresa. La crisis de la COVID-19. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí es donde se pone a prueba todo. La bolsa se desplomó y su cartera sufrió enormemente.
Menciona que estaba muy expuesto a una estrategia de ventas de puts, lo que le obligó a vender gran parte de sus activos en el peor momento. A ver, la venta de puts es una estrategia que puede generar ingresos, pero que conlleva un riesgo elevadísimo si el mercado cae bruscamente, como ocurrió. Claro, Es un ejemplo perfecto de cómo una estrategia de alto riesgo puede fallar en un evento cisne negro. El inversor aprendió una lección muy, muy dura sobre la gestión del riesgo. a pesar del golpe, la recuperación fue espectacular. El autor la describe como un resurgir como el ave fénix. Una imagen potente. Describe la caída como una V, muy rápida pero seguida de una recuperación vertical. Para mayo de 2021, solo un año después del mínimo, su cartera no solo se había recuperado, sino que alcanzó un nuevo máximo histórico. Increíble. Y este crecimiento continuó, marcando nuevos máximos en 2022, 2023, 2024 y, finalmente, en su 10º aniversario, el 6 de octubre de 2025. Menudo viaje. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de resultados? Hablemos primero de los ingresos pasivos. Los dividendos. Exacto. Menciona que los dividendos han sido una parte muy importante de su recorrido. Y aquí hay un detalle fiscal clave que el autor señala. Al residir en Vizcaya, los primeros 1.500 euros de dividendos anuales están exentos de tributación. Y esto no es un detalle menor, ¿eh? No, para nada. Tiene un impacto directo y positivo en la rentabilidad neta de su estrategia. Demuestra que no hay una estrategia universal. La fiscalidad local importa, y mucho. Es un punto excelente. Y en cuanto a la rentabilidad total, el autor es muy transparente. Eso se agradece. Reconoce que por errores de principiante hasta 2022, su cartera rindió por debajo de los grandes índices como el S&P 500 o el MSCI World. Una autocrítica muy valiosa. Afirma, tal cual, que habría ganado más invirtiendo directamente en un fondo indexado global. Esa admisión demuestra un profundo aprendizaje. Refuerza la idea de que para la mayoría, especialmente al principio, la inversión pasiva es a menudo la opción más eficaz. Pero a partir de 2022, la historia cambia. ¿Ah, sí? Sí. En años de fuertes subidas, su cartera se comportaba de forma similar al mercado. Sin embargo, en un año complicado como fue 2022, su cartera diversificada, con valores defensivos y el cobro de dividendos, resistió mucho mejor que los índices de referencia. Interesante. O sea que amortiguó la caída. Muchísimo. Y esta experiencia le lleva a una conclusión muy matizada. Aunque los dividendos pueden no ser la opción más eficiente fiscalmente en España, en años de caídas actúan como un colchón. Como un salvavidas casi. Exacto. Suavizan las pérdidas y psicológicamente ayudan a sobrellevar mejor la volatilidad. Es un ancla emocional. Me parece una perspectiva muy potente. Como notas finales, el autor comparte en su blog una herramienta, un Excel sencillo para el análisis básico de empresas. Un buen gesto. Y también deja caer una idea para el futuro, recopilar toda su experiencia en un libro. Tiene material de sobra. Desde luego, pero dice que lo hará una vez que alcance la libertad financiera, que calcula será en menos de 5 años. Tiene sentido. Escribir desde esa posición le da, más credibilidad, ¿no? En resumen, es un viaje de una década condensado en una sola entrada de blog. Hemos visto la evolución desde esa compra impulsiva hasta una estrategia diversificada y consciente del riesgo, moldeada por eventos vitales y crisis de mercado. La gran lección aquí es el poder de la constancia y la capacidad de aprender de los errores. El camino no fue una línea recta ascendente. Para nada. Hubo retrocesos muy significativos. Totalmente. La transparencia sobre los periodos de bajo rendimiento y las decisiones equivocadas es lo que hace que esta experiencia sea tan instructiva. Y hablando de futuro, el autor se fija el objetivo de la libertad financiera en menos de 5 años. Los textos detallan el camino recorrido, pero no el plan exacto para esa última etapa. Y esto invita a reflexionar sobre una cuestión final. A ver, considerando su evolución desde la selección de acciones hacia una estrategia más diversificada, con indexación y un foco en dividendos, ¿cuáles podrían ser los ajustes cruciales para cubrir esa distancia final? Es la gran pregunta. Claro. ¿Qué equilibrio entre riesgo para acelerar y estabilidad para proteger lo ganado dominará esos últimos años? Es la pregunta del millón para cualquier inversor que se acerca a su meta.